Jorge Sola es uno de los 3 nuevos triunviros de la CGT, secretario general del Gremio del Seguro. Gracias por venir, Jorge. A vos por invitarme, Ale. Gracias. ¿Crees que la decisión de postergar el debate de la reforma laboral fue consecuencia de la movilización de la CGT? Sí, fue uno de los grandes motivos por lo que sucedió. Hubo ahí una conjunción de estrategia que terminó en esa marcha multitudinaria, no solamente en Cava, sino en todas las grandes ciudades del interior del país, multitudinaria, con mucho músculo gremial, músculo de los trabajadores, pero también antes hubo un gran trabajo por parte del Consejo Directivo de la CGT en hablar con legisladores, gobernadores, y cuando hablamos de legisladores, principalmente senadores y senadoras que prestaron atención a las miradas que tenemos. Y efectivamente después, cuando terminó nuestro recorrido en la comisión de trabajo que nos citó la senadora Bullrich, ahí expresamos nuestro rechazo por obvias razones de que van en contra de los derechos individuales y colectivos. Pero digo, también en todo el desarrollo de esa comisión ha habido también rechazo por parte del sector empleador, sobre todo de las pymes, que no ven en esta reforma algo que sea conveniente para ellas. ¿Qué cambió tan drásticamente en pocas horas? Porque Bullrich, mientras ustedes hacían el acto, se burlaba. No sé si viste el tuit. Sí, en el que dijo, visto. Ahora volvemos a lo importante. Claro, está bien. Escuchó, había una maravillosa música de la protesta que estaba en la calle y que eso tuvo mucho que ver. Digamos, pone en evidencia que hay un sector al que dicen que van a beneficiar o supuestamente beneficiar, que le está reclamando. Pero también hubo una gran cantidad de representantes que escucharon a ese sector en las reuniones que tuvimos y que expresaron en eso, miren, no lo vamos a acompañar con este proyecto de ley porque quienes tienen que estar en el armado de eso tienen que ser las dos partes más importantes de una relación contractual, que es la inversión productiva, los empleadores, y la fuerza de trabajo, los laburantes. Y ese proyecto de ley fue armado en un despacho por algún iluminado que se nota que es un pequeño Frankenstein por distintos estudios de abogados de corporaciones importantes que fueron buscando lo que más necesitaban. Perdón, hubo alguien de la CGT también en ese despacho del iluminado. Estaba Gerardo Martínez. Pero Gerardo Martínez, que estaba en nombre de la CGT, fue alguien que se opuso. De hecho, se lo dije a la senadora Bullrich antes de ingresar. Ustedes están dejando de lado lo que se dejó por escrito, y está por escrito los rechazos que hay a los proyectos que se discutían, y en el rechazo por escrito dice exactamente que ahí hay un sesgo ideológico de esa mirada que hay, y no un sesgo de mirada de inversión productiva y de asociación estratégica. Todo eso fue rechazado. ¿No hubo un viraje de la CGT que parecía coquetear al principio con avalar la reforma en cabeza de Gerardo Martínez y que después fue corrido? Mira, no. De hecho, la primera intervención de Gerardo Martínez es precisamente, lo digo porque siempre yo busqué en todo el documento, que tiene más de 400 páginas, en la página 288 perdida está la intervención de la CGT poniendo en evidencia esto, y queda en consonancia con un comunicado que nosotros habíamos sacado más o menos esa instancia, que fue un mes antes del final del Consejo de Mayo, un mes y medio antes. Hablabas de músculo hace un ratito. Hubo quienes cuestionaron que no sacaron todo el músculo, en todo caso, para el acto del jueves, y que no estaba más que llena media Plaza de Mayo aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Podría haber sido más tarde? ¿Podrían haber convocado distinto? ¿Podrían haber parado o ayudado a que los trabajadores fueran a esa movida, más allá de los que están organizados en los gremios o son parte del gremio mismo? No, me parece que en realidad hubo mucho más que media plaza. Media plaza es por cuestiones estratégicas, porque no nos dejan armar más atrás. Pero si vos la veías, iba hasta el 9 de julio las columnas. Pero digo, también es cierto que todo eso que se replicó en el interior del país significa un fuerte rechazo institucional de la Confederación General del Trabajo. ¿Alcanza con eso, Jorge, para que el 10 de febrero no vuelvan a la carga? No, es un triunfo táctico
del movimiento obrero, pero que efectivamente necesita que nosotros sigamos empujando para que ese proyecto de ley no se trate en las condiciones en las que llegó. ¿Qué es empujar? ¿Qué podría ser, por ejemplo? Seguir hablando con los gobernadores que abrieron sus puertas para que nosotros llegáramos, los de Provincia Unida, los del sector del peronismo, los legisladores también, diputados y senadores especialmente, y también, digamos, si el gobierno no escucha el reclamo que hubo, para abrir ese debate, profundizaremos las medidas de fuerza. Nosotros empezamos con un plan de acción que terminó, empezó en esta movilización, pero que viene de hace mucho. Yo siempre planteo esto, Alejandro, nosotros empezamos a oponernos a este gobierno mucho antes de que fuera electo, porque nos pusimos al hombro la campaña del candidato presidencial del peronismo, que era Sergio Massa, y advertimos sobre los peligros que se corrían cuando un gobierno de esta característica asumiera. Lo dijimos, perdimos, como corresponde legal y legítimamente. Después, inmediatamente, apenas asumió este gobierno, hicimos movilizaciones, hicimos un paro en pleno enero y advertimos, seguimos advirtiendo que esa ley ómnibus era inconstitucional, la paramos en la justicia y advertimos también que esta ley tiene sesgos inconstitucionales gravísimos que efectivamente, de votarse en estas condiciones, termina chocando con la misma pared de hace 2 años atrás. Pero antes de que sea votada, ¿la CGT está dispuesta a ir a un paro general? Sí, claro, si escuchaste los discursos nuestros, nosotros no hacemos improvisadamente algo que el Consejo Directivo no lo haya tratado. Y vamos a profundizar las medidas para llegar a que esto no ocurra. O sea, el año puede empezar con un paro general, el año lectivo, digamos, el año sí, claro, hábil. Es que hay cuestiones muy graves ahí, digamos. Es tratar de poner en indefenso a los trabajadores, es tratar de tocar sus salarios, porque cuando se habla del Fondo de Asistencia Laboral, estamos hablando que es salario diferido del trabajador que se saca de su futura jubilación para ir a alimentar un fondo que va a pagar sus futuras indemnizaciones. Y esto es retrógrado, es desarmar el estado de bienestar. Y efectivamente contra eso nos vamos a oponer, además de, por ejemplo, limitar el derecho de huelga, además de decir, bueno, la relación entre el empleador y el trabajador están en igualdad de condiciones y por lo tanto pueden negociar el banco de horas. La pregunta es, ¿qué trabajador le va a poder decir, bueno, yo quiero trabajar 6 horas hoy y te trabajo las otras 2 horas mañana? Porque no, las condiciones la pone el que dirige la producción de una pyme, de lo que sea, con lo cual esa negociación, esa igualdad de condiciones no existe. Es ficticia, sí. Justamente sobre eso te quería preguntar. Vos decías, fuimos derrotados en la discusión electoral, en lo político electoral. ¿No hay una derrota más profunda en que algunos trabajadores hayan votado de vuelta a Milei, ahora en las de medio término? ¿No hay algo que permeó, por ejemplo, en esto, que al pasar en el tren, yo escuché el otro día a alguien decir genuinamente, quizás con algo de candidez, pero sin animadversión, sin ser un ultraderechista, un mileísta, alguien que decía, bueno, a mí me gusta esto de que ahora me voy a poder organizar la jornada, un día laburar más, un día laburar menos. Quizás pasando por alto esa asimetría de la que hablas vos, pero ¿no caló un poco el discurso hiperindividualista que lo encaramó a Milei en el poder? Más allá de... Sí, yo creo que hay ahí una mirada de derrota de no haber escuchado a la gente, porque ahí había un grito sordo que estaba dando vueltas y que esa interpelación sucedió en una elección presidencial. Y yo creo que efectivamente hay que tomar nota de eso. Interpela a todas las organizaciones, las políticas primero y las organizaciones sociales también. ¿Cómo puede hacer la CGT para representar de vuelta a ese laburante que dice el que cobra aguinaldo es un privilegiado? Bueno, primero que casi ninguno que cobra aguinaldo dice eso cuando son formales. Lo que nosotros tenemos que decir yo digo los que no lo cobran. Claro, bueno, esos son trabajadores con derechos que no dejan ejercérselo. Dice el presidente, esos trabajadores no tienen derecho. No, presidente. Esos trabajadores tienen derechos y no los pueden ejercer, que son los trabajadores que están en negro. Con lo cual, Bullrich dice, no quieren ser empleados de las plataformas, por ejemplo, los repartidores. Bueno, puede haber alguna parte que no quiera trabajar en relación de dependencia, en un mundo del trabajo que ha cambiado y que permite muchas cuestiones del emprendedurismo, pero no todo el mundo es así.
para eso hay que volver a conquistar desde lo discursivo y también desde lo pragmático, desde lo fáctico. ¿Y esto qué quiere decir? Hay que dejarse interpelar por la sociedad. Nosotros representamos intereses de los trabajadores y esos intereses no tienen ideología. Ahí hay esas demandas de los trabajadores, son demandas de trabajadores que votaron a Javier Milei y que votaron a Nicolás del Caño. En el medio está todo. Pero vos y nosotros tenemos que saber interpelar eso y darle una respuesta a eso. ¿Cuál es la respuesta? El mundo del trabajo cambió. Esa modernización la tenemos que llevar adelante. Tenemos que darle cobertura a algunas nuevas formas de trabajo que vinieron. Claro que sí, los trabajadores de la app tienen que tener una cobertura. No esta que los deja fuera de la ley de contrato de trabajo, sino la que se rige en Europa. Sí, la que están votando países de Latinoamérica también, protecciones, derecho a la desconexión, la posibilidad de trabajar para distintas plataformas y que no los hagan exclusivos, que el algoritmo no los esclavice. Hay un montón de cosas para discutir. Para eso hay que meterse en esa sociedad, no escucharlos, sino ponerse a escuchar, sentir la crítica, sentir que eso nos hace permeable y dar una respuesta a eso. Para eso hay que ser creativo, hay que hacer un diálogo constructivo y creativo sobre las cosas, que también tiene que hacerlo la política. Pero eso no quiere decir ceder. No, de ningún modo. Digo, este país o cualquier otro país ha crecido, cualquier otro país no. Pongo, por ejemplo, Europa Occidental, sí. Alemania y Francia. Tienen un estado de bienestar con cargas patronales casi iguales o más. Alemania más que Argentina. Sí. Y son potencia. El presidente se compara con Alemania para que vamos a hacer dentro de 20 años. Con lo cual lo que nosotros tenemos que hacer ahí es convencer de que se puede crecer sin esa necesidad de tantas falsedades que andan dando vuelta. Como por ejemplo la reforma laboral le va a dar a ustedes la libertad de poder elegir cuándo trabajar y cuándo irse. No, señores, no va a haber tal libertad, porque confunden el término libertad con libertinaje. Y a veces, y esto lo he dicho muchas veces, la libertad sin justicia social no existe. Y para eso es necesario otra vez recuperar eso. Y no quedarnos en los discursos vacíos. Es una gran demanda hacia la política y hacia las organizaciones sociales. Yo creo interpretarlo desde ese lugar, creemos que la CGT va para ese lugar, necesitamos que entre todos construyamos un futuro. No mirar tanto el futuro por el espejo retrovisor, sino decirle a ese pibe que no quiere estar 40 años arriba del pedal en un Rappi. Quiere tener una vida con condiciones mucho mejores. Bueno, hay una manera de hacerlo, con un país, con un proyecto de país con inversión productiva. En este momento, en este país, ese proyecto no existe. ¿Tuviste la ocasión de discutir esto con empresarios importantes, con alguno de los dueños? ¿Tenés en claro si hay alguno de esos dueños que piense una Argentina más o menos parecida a la que vos estás describiendo? Sí, me llamó la atención la presentación del presidente de la UIA, pero él es coincidente en el diagnóstico. He estado charlando con él, he estado charlando con representantes de las pequeñas y medianas empresas del interior del país. Yo soy de la ciudad de Venado Tuerto, nombraste ahí 3 empresas, Tremendo. 3 grandes empresas de Venado Tuerto, y que efectivamente lo que se necesita es una mirada de apertura hacia el consumo y de restricciones en las importaciones. Digo lo que también me han dicho y que yo coincido. Si el modelo es Estados Unidos, bueno, copiemos algo de cerrar el mercado para que la producción interna permita también el consumo interno. Milei dice que ese razonamiento es el que hace que los trabajadores después paguen cara las cosas. Bueno, pero en principio no va a haber trabajadores que puedan pagar cosas, ese es el problema. Vos viste ahí la caída del consumo, la suba del endeudamiento familiar, eso está sucediendo. Y ahí te faltó nombrar, por ejemplo, en la empresa de servicio que está a punto de caer, una empresa muy grande que es Galeno, 600 laburantes. Galeno RT, claro. Tremendo. Y bueno, tremendo. Si las empresas de servicio que están muy atados a lo financiero también empiezan a tener los cimbronazos, bueno, pensemos que este país está mirado con un esquema donde se igualó o tuvo un equilibrio fiscal porque el gobierno tuvo la posibilidad de bajar todos los switches. Y los gobernadores a nosotros nos han dicho, muchos de los deberes que hacemos nosotros los aprovecha el gobierno diciendo, esta es la tarea que hicimos de nivelar y de tener un equilibrio fiscal. Mientras tanto, no se hace en la obra pública, no se pasan los ATN, no se coparticipa. Es un país que está pensado muy centralmente y vuelvo a insistir con esto que me parece muy interesante. Cada vez que hablamos con empresarios grandes, pequeños y chicos, ven en los trabajadores
una asociación estratégica para crecer. Pero para eso se necesita un proyecto de inversión. Y ese proyecto de inversión tiene que empezar antes de la reforma laboral con la reforma tributaria. Jorge, gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias por Y esto. felicidades, feliz año también. Igualmente para ustedes. Ustedes quédense, porque queda media hora de la ley